Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico. Buenas noches, bienvenido, bienvenida a su programa Sexualidad en tu propia voz. Como cada jueves, les saluda a la distancia Edith Rojas en compañía de Juan Carlos Hernández Meijueiro. Querida Edith, ¿cómo estás? Saludos desde Querétaro a Ciudad de México. Y ahora con esto de las Olimpiadas, yo he estado pues tratando de verlas porque no todos los canales pagaron los derechos. Y estoy impresionado de cómo el ser humano y las seres humanas, cada 4 años, rompemos récords. ¿A qué vamos a llegar? Cada vez corremos más rápido, brincamos más alto, cargamos más peso. Entonces estaba yo reflexionando sobre eso y dije, bueno, este frasco que no se llena nunca de la ambición humana, la estamos llevando al cuerpo y pienso que a veces a la explotación del cuerpo, Edith. Claro, Juan, pero algo que hay que resaltar es que estos Juegos Olímpicos nunca se habían pospuesto en 124 años de su historia, salvo que se suspendieron en las 2 guerras mundiales que pues ya conocemos, y con la llegada de la COVID-19 pues aplazó este evento deportivo y después de un año de espera, ya estamos viviendo esta euforia deportiva que inició el 23 de julio y que vamos a poder seguir viendo hasta el 8 de agosto en transmisiones que se han dado por internet y por supuesto en televisión abierta y en plataformas digitales que son por suscripción, ¿verdad? Es importante todo lo que vamos a estar hablando en este programa, que es un tema que sí le compete a Sexualidad en tu propia voz, porque hemos estado viendo mucha participación de mujeres de la comunidad LGBTTIQ+, y en esta ocasión vamos a tener en entrevista a Rosalba Hernández Valdivia. Ella es psicóloga, docente, maestra en educación, en sexualidad y equidad de género, especialista en psicoterapia gestal, en intervención en crisis, educación sexual para adolescentes y perspectivas de género. También es tallerista y ponente en programas de la UNAM, escuelas y empresas privadas sobre sexualidad y género, cofundadora del proyecto Consexualidad, que brinda atención a diferentes poblaciones en temas de sexualidad con perspectiva de género. Buenas noches, Rosalba, bienvenida. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y pues yo les saludo desde un pedacito del Estado de México, aquí ando, muchas gracias. ¿Dónde estás, querida Rosalba? ¿Cómo estás? Estoy en la frontera de Nesa con la Gustavo Madero. ¡Ay, mero! ¿Qué tal? Interesante. Sí, interesante la zona. Sí, interesante la zona. Sí, yo acabo de emigrar de Iztacalco, que también es una zona interesante de Ciudad de México. Oye, y tú nos vas a platicar, querida Rosalba, gusto en saludarte primero otra vez y en otro espacio. Gracias, Juan. Sí. Porque sí, bien que te recuerdo en la maestría de Equidad y Sexualidad y Equidad y Géneros de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. ¿Cuál está siendo tu visión del rol de las mujeres en estas Olimpiadas? Claro, súper interesante, Juan y Edith, porque fíjate que sí, como decías tú hace rato, ¿no? Cada vez vamos rompiendo, y en cada periodo olímpico se rompen récords, se rompen registros y demás, ¿no? Pero en este ha sido y ha hecho mucho ruido el tema de las mujeres, ¿no? Y la participación de las mujeres, porque si bien en cada Olimpiada ha ido incrementando la participación de las mujeres y se les ha ido autorizando participar en más disciplinas, en esta ocasión hay un porcentaje alto, ¿no?, de participación, y además suena este porcentaje alto con muchas noticias o muchas experiencias que ellas han compartido, creo que con la facilidad ahora de las redes sociales y demás, han podido compartir la experiencia de qué se trata ser un atleta de élite, ¿no?, un deportista de élite, que sí hay diferencia entre hombres y mujeres, pues
desafortunadamente sí todavía existe, ¿no? Entonces creo que sí hay como muchos datos buenos, interesantes y curiosos que podemos hoy encontrar en estas Olimpiadas, además de esto que decía Edith, ¿no? Pues vamos a terminar por lo pronto esta introducción, porque volvemos con la psicóloga del deporte, Rosalba Hernández, para que nos platique, además especialista con maestría en sexualidad y equidad de géneros, para que nos platique qué está sucediendo en estas Olimpiadas con las mujeres, porque hasta hizo una risita, ustedes no la ven, pero yo sí la vi, cuando dijo, les autorizan entrar a otro deporte, a otro ejercicio. Sí. O sea, hay una autorización. Vamos a ir a un corte y volvemos a que nos profundice sobre este tema. Y antes de que nos vayamos a ese corte, le invitamos a que se comunique con nosotros y nos escriba a través de Facebook, @SexProVozOficial, o al WhatsApp de cabina 55 12 33 29 15. Escuchemos la cápsula Participación de Mujeres en los Juegos Olímpicos. ¿Sabías que en los Juegos Olímpicos, donde por primera vez clasificaron atletas mujeres, solo participaron 22 de ellas? La primera ocasión en la que atletas mujeres tuvieron la oportunidad de clasificar fue en los Juegos Olímpicos de París en el año 1900. En aquel entonces, solo participaron 22 mujeres, es decir, un 2.2% del total de 997 competidores. Además, su participación se vio limitada a solo 5 deportes: tenis, vela, croquet, ecuestre y golf. Sin embargo, de acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, la participación femenil ha aumentado significativamente al paso de los años. Ejemplo claro fue lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pues por primera vez en la historia, la justa olímpica alcanzó casi la paridad entre el número de atletas mujeres y hombres. En estos Juegos Olímpicos, las atletas mujeres representaron un 48.8% del total de deportistas clasificados. Del artículo Juegos Olímpicos de Tokio 2021 con mayor número de atletas mujeres, en el sitio web www.sdpnoticias.com. Así es, ustedes acaban de escuchar datos muy interesantes en el año de 1900, donde empieza la participación de las mujeres con un 2.2%, y en comparación con estos Juegos del 2020, que casi estamos a punto de llegar al 50%. Algo muy importante también que hay que decir es que como forma simbólica de enaltecer la participación femenina, en el año 2016 la tenista Naomi Osaka fue la encargada de encender el pebetero en esas Olimpiadas, ya que en el 68, como ustedes saben, la velocista mexicana Enriqueta Basilio se convirtió en la primera en encender la llama olímpica para los Juegos de Verano en la Ciudad de México. Y ahorita en estas Olimpiadas, Rosalba, ¿tú qué nos puedes decir en esta participación que han tenido las mujeres en 2020? Gracias, Edith. Pues interesante, ya les comentaba hace un rato, ¿no? Los nuevos datos que hay ahora, ¿no? De las mujeres que han podido participar y de la voz que ahora tienen ellas, ¿no? Para poder expresar lo que implica estar y llegar a obtener incluso un lugar en la competencia de Olimpiadas, ¿no? ¿Qué te parece, Rosalba? Si vamos desde antes, en la cápsula escuchamos que las mujeres solo participaban en 5 deportes en el 1900. Los 5, ella no actúa con su cuerpo, siempre hay un instrumento intermedio. Mira, equitación, tenis, vela, ¿cuál era de los otros dos? Golf. ¿Cuál otro? Croquet. En ninguno su cuerpo es la competencia. ¿Por qué habrá sido esto? ¿Qué te parece este análisis que hacemos histórico de las Olimpiadas de 1900, donde la mujer se le permite participar, pero
solo en deportes donde su cuerpo no se exhiba, no juegue, no sea el instrumento de competencia. Claro, y además que tenían como esta posibilidad o este acceso a deportes en los que socialmente ellas podían pasar el tiempo. Lo que las costumbres para la sociedad en las mujeres les permitía era estar ahí. No, obviamente no ibas a luchar, no ibas al box, por supuesto que no. O sea, bueno, además fueron disciplinas que fueron incorporándose en la medida de que pasaba el tiempo, ¿no? Pero en el que se incorporan las mujeres precisamente es donde ellas podían estar, ¿no? Que eran las actividades que socialmente les estaban permitidas. Porque estaba yo leyendo que en 1920 fue la primera vez que se autorizó en Estados Unidos que las mujeres nadaran en público, que ni en la playa podían estar si había hombres antes de 1920. ¿Qué pasa con el deporte y el género? Escuchaba a una analista decir, es que las mujeres se atrevieron a meterse a un espacio donde el hombre construye su masculinidad. Claro. El deporte, competencia entre hombres, el cuerpo sobreexplotado, ¿no? Y las mujeres se rompen. ¿Qué pasa con el deporte y el género? ¿Por qué no empezamos desde allí? Pues justo creo que el deporte y principalmente estas competencias olímpicas era como para demostrarse entre las naciones la capacidad y habilidad y el tipo de hombres que podían tener, ¿no? Estos países, ¿no? Y en el deporte es competitivo, ¿no? En cualquiera del que hablemos se trata de competir y hay una ganancia. Entonces imagínense que a las mujeres o una mujer pudiese decir, ella ganó. Y además que dijera, es mejor que el hombre. Pudo más que él. Me acuerdo algo que leía sobre Enriqueta cuando ella enciende el pebetero, ¿no? Un columnista del New York Times dice, y lo hizo bien. Además, ¿no? O sea, la actividad que le tocó a esta mujer y lo hizo bien. Y entonces la ovación de cientos de miles de personas y era un retumbar increíble que decía los mismos dioses retumbándose ellos mismos en sus catacumbas, en sus tumbas, porque una mujer había hecho algo que le corresponde a los hombres. Y además era, si una mujer se atreve a asomarse a ver las competencias deportivas, era castigada con muerte, ¿no? O sea, la lanzaban al precipicio. Entonces, imagínense que si entonces, o de donde se originan estas competencias deportivas, estaba prohibidísimo, pero además castigado para las mujeres acercarse a ver de qué se trataba, pues menos el participar, ¿no? Y por supuesto... Y ahí, ¿sabes? Me recuerdas de una anécdota que el maestro Oscar Chávez Lanz siempre nos platica, que como era un deporte de hombres, tenían que ser desnudos para ver que eran hombres. Claro. Y entonces que los judíos, que no tenían prepucio, se avergonzaban porque iban a competir a Grecia, donde el prepucio era bien visto, incluso se alargaban el prepucio porque creían que el placer masculino estaba en el prepucio. Claro. Y entonces que les vendían a los judíos prepucios de cuero para que se lo amarraran arriba de la cabecita del pene, del glande, y no se burlaran de ellos. En una sociedad machista griega, romana, egipcia, babilónica, donde el prepucio era bien visto. Entonces, era de hombres y para comprobarlo había que verles el pene y los testículos. Sí, y muchas de esas competencias, como bien lo dices, tenían que ir desnudos. Pues por supuesto que era improbable que una mujer asistiera, ¿no? Y participara de ello, claro que no. Sí tiene mucho que ver con incluso si lo ponemos desde esta perspectiva, la tan tradicional forma de medir, ¿no? Entre los hombres. Cuánto vale, cuánto puede, capacidades y sobre todo masculinidad. Y esto pues, imagínense que una niña de 1900, bueno, antes de los 900, que quisiera participar, no tenía nada de masculino que mostrar ella. O sea, no habría cómo ella entrar ahí. No tenía forma, porque además el cuerpo no les estaba permitido a las mujeres, es decir, han sido expropiadas de su propio cuerpo. No lo pueden usar para defenderse. Ser femenina es no saber pegar, no saber pelear. Y entonces todas estas atribuciones sociales al movimiento del cuerpo no eran femeninos. La mujer tiene que ser débil, dejarse ayudar, y el deporte exactamente lo que hace es hacerla fuerte.
Así es. Y hacerla independiente y capaz de mostrar, ¿no? Que sí puede. Pero además lo que dijiste, que un hombre se sienta amenazado por la competencia de una mujer, sobre todo en épocas antiguas, en Grecia, donde eran las Olimpiadas, era vergonzoso. Hay que decirle a nuestro público que las Olimpiadas van a ser prohibidas por el Código de Teodosio en el año 342 después de Cristo. Porque como eran desnudos, como no siempre terminaban honestamente, dirían los cristianos, terminaban en borrachera, las mujeres no podían entrar a las competencias, pero qué tal la fuerita, ahí esperaban a sus novios, y pues viviendo desnudos terminaban en sendas orgías. Y entonces la iglesia lo prohíbe en en el año 342, en el Codex Teodosio. Pero 2 siglos después se reinician, pero ahora como competencia entre hombres caballo a caballo para matarse. Es decir, ahora el que pierde se muere. Y van a ser los festivales feudales que por 1000 años van a construir la masculinidad. Entonces, muy interesante cómo de las Olimpiadas se pasa a la guerra y a la construcción de la masculinidad violenta. Claro, y que muchas guerras tuvieron ahí pues mucho que ver con la participación de los hombres, por supuesto, en las actividades deportivas, ¿no? Primera y Segunda Guerra Mundial tiene muchos de los atletas que participaron fueron exsoldados, ¿no? Entonces tenían esas capacidades, digamos, como de defensa, ¿no? Y de ataque. Por supuesto. ¿Y qué fue lo que pasó específicamente con las Olimpiadas? Es decir, ¿tú recuerdas argumentos en contra? ¿Qué decían los del Comité Olímpico Internacional? ¿Por qué una mujer no podía participar? ¿O qué argumentan todavía? Claro, hay un periodo incluso en el que se suspenden las Olimpiadas también después del 1776, que fue como donde origina también, se vuelven a suspender. Y cuando retoman, va un poco con esto que platicabas, Juan, respecto al tipo de actividades que se hacían. Y por supuesto que era como ondas muy de espectáculo y eran paganas todavía, se suspenden ahí. Y en estas en las que las mujeres pues tampoco podían participar. No había, si las mujeres no tenían derecho a participación ciudadana en muchas otras cosas, pues no tendrían ni siquiera por qué incluirlas en consideración de participación para estas. Y sobre todo en eso, que son actividades que no corresponden a ellas. La sección de mujeres va en otro lado, no en el área deportiva, ¿no? O sea, sí están completamente marcadas ahí. Sí, y efectivamente, incluso con el surgimiento de la adolescencia, según un autor, con la YMCA y los Boy Scouts, son lugares donde eran para hombres nada más, no existían competencias ni lugares parecidos para las mujeres. Entonces, que las mujeres se estén metiendo. Recuerdo mucho una competencia, y después de este comentario tendremos que ir a un corte, donde en Londres están corriendo varios hombres y una mujer se mete a la carrera y los hombres la empiezan a empujar a sacarla. No sé si la recuerden esa escena. Sí, y ella termina llorando de que no la dejan continuar y ella continúa atrás del pelotón de los hombres. Incluso hombres se regresaban y perdían su lugar en la competencia por detener a la mujer que no corriera. ¿Qué nos vas a decir de esto después de que vengamos de un corte, querida Rosalba Hernández, especialista en sexualidad, equidad de género y en el deporte, lo que pasa en la mente de deportistas? Estamos aquí en Sexualidad en tu propia voz. Recuerde que este programa es grabado a la distancia, sin embargo, tome en cuenta que sus comentarios nos los puede hacer llegar a través de las redes sociales. Escuche de qué manera. Te invitamos a participar a través de las redes sociales. Facebook, Sex Pro Voz Oficial. Instagram, Sex Pro Voz.
No deje de escribirnos o mandarnos un mensaje de voz. Nos interesa conocer su opinión, su anécdota, sugerencias que tengan para temas que nosotros abordemos más adelante. Y ahora es momento de darle lectura a las opiniones que nos hicieron llegar de la transmisión pasada, en la cual hablamos sobre la historia del machismo en Occidente. Y Juan Carlos les lanzó una pregunta para que ustedes nos platicaran de un rito de iniciación que tenían que hacer los hombres para demostrar su masculinidad. Y en Facebook, Flores Valeria nos dice: yo como hija vi que a mi hermano lo enseñaron a manejar auto, pero en carretera. Él tenía mucho miedo, pero lo hizo por ser hombre, siendo que él era menor que yo. Leonor Cayetano: hola. De niña, el compadre de mi padre me quería para nuera de su hijo. Casi obligó a su hijo que me cantara una canción, El albañil, que refleja el machismo. Así se casaba en mi pueblo. Era el papá quien escogía a la nuera. Si ya eran adultos, se robaban a la mujer y tenían que casarse. El día de la boda, si se escuchaba un cohete en el aire, seguro la futura esposa dejó un pretendiente celoso y era motivo de violencia de por vida en ese matrimonio. Obvio que no era miedo. Era terror casarse, y claro que es una mujer quien fomenta este machismo hasta hoy en la actualidad. Urge difundamos información como este programa para abrir los ojos, pues muchas mujeres siguen dominadas y se quedaron con la idea de que es su destino, su cruz. Siempre estaré eternamente agradecida en conocer a mi querido Juanca, a través de un programa como este, por ser un maestro y guía en mi vida. Gracias a sus conocimientos y sabiduría pude liberarme de muchas ataduras, creencias y costumbres obsoletas, aunque ahora soy la bruja del cuento. Prefiero eso a seguir siendo una mujer sumisa como mi madre, mi abuela, mis hermanas. Mil gracias, gracias, gracias. Excelente tema, bendiciones para todos. Querida Leonor Cayetano, muchísimas gracias por tu comentario tan lindo y tan venido desde el corazón y recibido con mi corazón. Y que esperemos que más mujeres puedan ir abriéndose a una nueva perspectiva de ser mujer y no la que nos educaron, pues, por tradición. Así es, Juan. También Guadalupe Galván nos dice: saludos a todo el equipo, son fabulosos, viva Radio Educación, los quiero harto. Muchas gracias, Guadalupe. Y a través de WhatsApp nos escribe Juan López: de la pregunta que hizo Juan Carlos, recuerdo que en la primaria un grupo de niños peleábamos con un grupo de niñas. Les hacíamos travesuras. Es decir, eso los hacía ser más hombres, ¿no? Que eran los niños. José, buenas noches, maravilloso programa. He disfrutado mucho cómo abordan el tema. ¿Podrían repetir el nombre de la cineasta que abordaron en el programa antepasado? Claro que sí, José. Se llama Alice Guy. Su nombre se escribe Alice Guy. Con Y al final, Guy con Y al final. Ajá. Alice Guy. Puedes dar la búsqueda en internet y ahí te va a aparecer historia de su biografía, y también en YouTube puedes encontrar material visual de ella. También José nos dice que larga vida al programa Sexualidad en tu propia voz. Y en YouTube, JG López Robledo. También los escucho por YouTube. Me gustan las explicaciones etimológicas que nos da Juan Carlos Hernández Meijueiro sobre los cuerpos de hombres y mujeres. Pues agradecemos a cada uno de ustedes que nos hizo llegar sus mensajes y esperemos que continúen de la misma manera haciéndolo, ya que, como les recordamos en este programa, todavía nos encontramos grabando a la distancia. Esperemos que muy pronto regresemos a la cabina José Vasconcelos en Radio Educación. Pues estamos aquí platicando con la psicóloga y especialista en sexualidad y equidad de género, Rosalba Hernández, sobre las Olimpiadas y lo que ha sucedido últimamente. Rosalba, ¿cómo se deben vestir las mujeres en las Olimpiadas? ¿A fuerza con bikini? Las del equipo noruego de balonmano dijeron que basta, que de shorts y playera igual que los hombres. ¿Qué pasó allí? Que tienen toda la razón ellas, justo lo que necesitan. ¿Cómo se deben de vestir? La vestimenta es importante según la disciplina, y la función de la vestimenta tiene pues un punto importante porque les permitirá movimiento, les permitirá velocidad, les permitirá cosas que su disciplina lo requiera, pero no necesita nadie salir en bikini. Eso es un tema completamente sexista que se ha manejado en muchos lados, ¿no? Pero no nos habíamos dado cuenta o qué pasó, porque llevamos
5, 10, 20 olimpiadas donde las mujeres salen en bikini y los hombres no. Los hombres en la misma disciplina salen bien tapaditos en shorts y playera y las mujeres tienen que llevar bikini. Y de hecho, también algo que se estuvo argumentando desde el inicio de estas Olimpiadas, Rosalba y Juan Carlos, es los tiros de cámaras, cómo han cambiado también. Es decir, en Olimpiadas pasadas tendían mucho a hacer los zoom, ¿no? Hacia cierta parte del cuerpo de las mujeres, sobre todo de las mujeres. Y en estas Olimpiadas Tokio 2020, pues el objetivo es que también se cambiara esa perspectiva de la transmisión. De hecho, el jefe de transmisión de los Juegos Olímpicos dio a conocer que estaban trabajando en un máximo nivel en estándares televisivos, por lo que en la medida de lo posible eliminarían las imágenes hipersexualizadas de las deportistas. Es decir, ellos dicen atractivo deportivo, no atractivo sexual. Yo no las quitaría, pero pondría igual condición a los hombres, oye. que también nos dejen ver en bikini, que jueguen rugby en bikini, porque le exigen a las mujeres rugby en bikini. Yo no me había dado cuenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas Olimpiadas pasamos ciegos sobre este tema? ¿Saben qué creo que ocurre? Que en esta parte de naturalizar o normalizar, que así son las cosas, así es el acceso que puedes tener para poder estar ahí. Y que en este tema también de cosificar el cuerpo femenino, pues si vas a estar jugando algo, pues ya de menos ponte ropa bonita que se pueda exhibir. Y obviamente al ser controlado este tema de los uniformes y demás por comités, y eso lo digo por algunos comentarios que estuve leyendo, ¿no? De todo esto que ha surgido ahora, los comités son formados más por personas, por hombres, pues, ¿no? Quienes son los que dicen, dictan o autorizan qué es lo que se puede colocar una mujer. Y hay una cosa muy curiosa, porque si vemos como la vestimenta de las deportistas, hace años, no precisamente las olímpicas, sino las deportistas en general, era lo que decíamos al inicio, ¿no? No podían mostrar el cuerpo y entonces se tiene que tapar. Y entonces eran los vestidos, las faldas muy largas. Bueno, cuando las mujeres se atrevieron a usar un pantalón para montar a caballo, era como algo también muy, muy temático. Y entonces, escandalosísimo, sí, ¿no? O sea, pero esto va evolucionando. Por ahí de los 60s, cuando hay toda esta revolución en muchos países, también derechos sexuales, y empiezan a avanzar o empezamos a avanzar con estos temas, los cuerpos o las mujeres ya se sentían y se vivían con el derecho de vestir o de portar lo que quisieran. Y entonces empiezan a usar también como estos shorts o estas prendas deportivas que utilizaban también los hombres. Sin embargo, en esta evolución pareciera que las ropas femeninas se quedaron ahí en la muestra de piel, ¿no? Entre más piel expuesta. Y la de los hombres, si ustedes ubicaran, los hombres antes jugaban con shorts, ¿no? Los futbolistas. Y ahora ya portan una bermudita, ¿no? Algo un poco más largo. Igual, ¿no? Yo me acuerdo de adolescente, me encantaba en las Olimpiadas ver los clavados masculinos porque traían una tanguita. Y ahora, por ejemplo, en natación ya usan como estas licras, son casi hasta las rodillas, que no dejan ver el muslo, ¿no? Entonces, a mí me hace pensar que es un lindero muy delgadito entre la no cosificación del cuerpo, ni de hombres ni de mujeres, y el moralismo sexual en las Olimpiadas. Que nunca se vea el cuerpo, porque el cuerpo es sagrado, no debe dar motivos a la lujuria. O sea, me parece que nos podemos poner muy moralistas también en el tema en nombre del respeto. Pero también la regla debe ser pareja. O sea, ¿por qué solo las mujeres tienen que usar bikini y los hombres ya cada vez están, como bien dices, en el fútbol y en otras disciplinas, tapándose más? Porque no solo usan ahora una bermudita hasta las rodillas, sino las calcetas se suben toda la pantorrilla y antes no. Entonces sí, efectivamente, en la moda masculina está habiendo como un conservadurismo sexual, pero con la moda femenina hay cada vez, hasta ahora, había habido una cosificación del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y fíjense que, o sea, a partir del 2012, el Comité Olímpico autorizó ajustar todas estas normas de vestimenta
para que las mujeres islámicas pudieran participar con cabeza cubierta, con el rostro, con licras que cubrieran el cuerpo completo, ¿no? Y a partir de ese año, justo como para permitir que todas las mujeres, sobre todo, participaran en los Juegos Olímpicos, les permiten usar la vestimenta que quieran. O sea, tampoco hay como un código ahí que diga tienes que ir en bikini. Ajá. Era como una costumbre, una moda, donde ya se les compraba ese uniforme y ahora te lo pones, ¿no? Así es. Porque, bueno, esto me recuerda a la discusión que no tiene mucho que ver con las chicas que tiraron el uniforme mexicano del equipo de softball. Eso tendría que ver más con nacionalismo, pero me viene otra personaje de estas Olimpiadas a la mente. Una mujer lesbiana que lo dice públicamente, que tiene esposa, sudafricana, Violet Racevoya, que porque para las normas del COI no tiene los suficientes estrógenos y tiene más testosterona que lo que una mujer debe de tener, no le quieren dar 2 medallas. O una se la quieren retirar y la otra no se la quieren reconocer. Terrible y absurdo, ¿no? Parece, o sea, es que no tendrían ni siquiera por qué anunciar o tener que influir el hecho de que tenga una esposa o esposo o lo que sea. Pero además, fíjate que me recordó que las mujeres a principios del siglo XX tuvieron que hacer sus propias Olimpiadas femeninas y el Comité Olímpico Internacional dijo, esas no son Olimpiadas porque las mujeres no pueden participar en las Olimpiadas. Lo mismo nos pasa ahora a los gays. Ella no puede ser ganadora porque como es lesbiana, seguro es machorra y entonces tiene más testosterona y entonces, ¿y saben? Tuvimos que inventar las Olimpiadas gays y ya llevamos 12 años, cada 4 años con nuestras propias Olimpiadas y muchos de los atletas que hoy y las atletas que hoy están en las Olimpiadas generales participan en las Olimpiadas gays, ¿no? Que es nuevamente lo mismo, ustedes sí y ustedes no. ¿Qué piensas sobre el caso de Violet Racevoya de Sudáfrica? Tiene demasiada testosterona. Ni al caso. No, o sea, si las pruebas que quisieron hacer el Comité Olímpico era para el dopaje, no para ver si hay qué tanta cantidad de hormonas tiene, ¿no? Y eso influye porque ellas dicen que como compitió contra mujeres que tienen menos testosterona, por eso ganó. No, y fíjate que es un tema que también han atendido las personas trans, ¿no? Porque para que les permitan jugar por ejemplo, una mujer trans que quiera jugar rugby, tiene que demostrar, pues, que no tiene, imagínate, hacer una prueba física para demostrar que no está más fuerte que las mujeres que están ahí, ¿no? Las mujeres, las cis, ¿no? O sea, es como tremendo eso, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, creo que nos da posibilidad de otras características lo que nos provoquen las hormonas, pero en esto no. Es masa muscular, es técnica y es táctica lo que nos puede dar la participación en en cualquier disciplina, ¿no? Y aquí lesbofobia tenemos, ¿no? Y transfobia. Sí, completamente. Y también lo que comenta Juan Carlos, ¿no, Rosalba? El caso de este equipo noruego de balonmano que no quisieron salir en tanga, sino en shorts, y que fueron multadas a pagar, no sé, en peso mexicano, 3,500 pesos por usar short en vez del traje, por de alguna manera decirlo, el impuesto. Sí. Y además la Federación Noruega dijo que estaría dispuesta a pagar esa multa. Incluso esta cantante muy conocida, Pink, que se sumó al tema y dio a conocer que estaría dispuesta a cubrir el importe. Pero, ¿qué les parece si vamos a escuchar otra cápsula? Seguimos retomando esto de las sanciones que ha habido de parte de los que llevan las Olimpiadas hacia las mujeres y también llegar hasta la participación de atletas abiertamente LGBTTI en las Olimpiadas 2020. Escuchemos esta cápsula. Diversas medallistas olímpicas han reivindicado una frase que por años se ha utilizado para menospreciar el rol de la mujer en cualquier actividad: el juega como niña. Ahora, la frase juega como niña se ha convertido en una máxima expresión de orgullo para las mujeres en los Juegos Olímpicos de Tokio. Esto se debe al destacado desempeño de las atletas, pues no solo se han encargado de romper récords, también de luchar contra los estereotipos.
Tal es el caso de Momiji Nishiya, una niña de tan solo 13 años, quien hizo historia en los Juegos Olímpicos tras obtener una medalla de oro en una disciplina que hasta hace poco estaba dominada por hombres, el skateboarding. Pero no solo ella destacó en la justa olímpica, cientos de mujeres, incluso niñas, clasificaron como las mejores atletas en sus disciplinas. Sin duda, el jugar como niña ya no volverá a tener el mismo significado, pues ahora solo representa una expresión llena de orgullo. Del artículo Medallistas reivindican el juega como niña en el sitio web www.sdpnoticias.com. Juega como niña, Rosalba, juega como niña. Antes yo recuerdo entre grupos de machitos en mi infancia, adolescencia, decían, no, a Juan Carlos no lo incluyan en el equipo de fútbol porque corre como niña, me decían. Y yo volteaba a ver a las niñas y a los otros, a los hombres, no veía yo diferencia, ¿no? Claro. Y hoy se reivindica en los Juegos Olímpicos porque, híjole, a mí a veces me impresiona, sobre todo en gimnasia, qué chiquitas. O sea, no existe la adolescencia en las Olimpiadas y compite una niña de 13, una chavita de 13, con un señor de 35, con una señora de 30. Y entonces tenemos que ha resultado la denuncia en los abusos que se han hecho en la formación de estos y de estas atletas, sobre todo de gimnasia, y de abusos también sexuales. Recordemos el caso de Simone Biles, esta chica que tiene un colapso nervioso, un nervous breakdown, a la mera hora de la competencia y decide 2 competencias no participar, una tercera sí. Y buscando en su historia, ella era del grupo de niñas sexualmente abusadas por un médico llamado Larry Nassar, que violó decenas de chavitas de 11 a 15 años y ella estaba en este grupo. ¿Cómo ves esto de Simone Biles y el colapso nervioso que le dio en la mera competencia? Desafortunado y muy común en los atletas o en los deportistas de élite, sí. La característica de estos deportistas es que se tiene que llevar al siguiente nivel tu capacidad, la capacidad. Por eso es corre más, salta más, sé más fuerte, cargas más, porque sí, y por eso el tema también de romper cada vez los récords, ¿no? En los deportistas de élite tienen que explotar al máximo sus habilidades. Y su cuerpo. Y su cuerpo, por supuesto, y el día que lo hacen, ese es otro tope a superar. Y entonces, si pudiste eso, puedes con más, ¿no? Y el entrenamiento, vaya, más bien es la vida de un deportista de élite, es solo eso, el deporte. O sea, todo el día llevan entrenamientos 3 veces al día, la alimentación, tienen que estar en constante supervisión médica, profesional, ¿no? No, qué horror. Una adolescencia así súper supervisada. Justo eso voy. Vigilar tu comida, vigilar si duermes o no, vigilar si tienes sexo o no, vigilar si tienes pareja o no. O sea, todo. Claro, porque incluso ahorita que dices sexo, hay algunos equipos o algunos deportistas que pueden ser sancionados si tienen relaciones sexuales un día antes de su competencia. Tienen prohibido eso. Aunque hay muchas anécdotas de cómo se escapan para tener sus fiestas locas y desenfrenadas, porque justo pasa eso. Los adolescentes o los niños que crecen en este ambiente se pierden de lo común, ¿no? La fiesta, el desvelo, el cómete unos chetos y tómate un refresco. No pueden hacer nada de eso. Entonces, en la más mínima provocación, dicen algunos, aprovechan, ¿no? Pero justo, o sea, están en constante supervisión y llegan a un punto de burnout casi todos, ¿no? Al límite de este síndrome del quemado, porque ya tenemos un estrés y una sobreexplotación física y mental.
que tendría que ser atendida. Simón y muchas otras atletas ahora dicen, pues me tengo que fijar también en mi salud mental. Ajá. Que si bien se supone que eso forma parte de la formación de un atleta de élite, pero es como lo que se deja casi al final. La psicología del deporte entra, por supuesto, hay pocos psicólogos del deporte en México que sean reconocidos, porque además entras a un ambiente igual de pesado, ¿no? O sea, es cómo te van a dejar entrar los entrenadores físicos a que le metas ideas a la cabeza que no van a concordar siempre con el entrenamiento y la exigencia que tienen. Entonces ahí hay que tener también mucho cuidado y atención porque sí necesitan y es de mucho beneficio. Digo, también hay muchos resultados óptimos cuando los atletas o los deportistas están acompañados de un psicólogo que les ayuda justo, sí, y va como en este trabajo, ¿no? De incrementar y desarrollar sus habilidades y potencialidades para esa disciplina, ¿no? Y lo que necesite. Pero necesitan ellos estar conscientes de que esto también forma parte de ese crecimiento deportivo. Recordé, ¿saben cómo se llama este chico gringo, nadador excelente que ganó medalla tras medalla tras medalla? Michael Phelps. Michael Phelps, Sí, exacto. ajá. Que él tuvo ideas suicidas, ¿no? También Exactamente. por esta Terminando presión, ¿no? la última competencia, 2 años tuvo que entrar a tratamiento psiquiátrico porque se quería suicidar. Sí. Y me quedé pensando, o sea, han de ser millones de dólares que les ofrecen a sus 14, 15 años cuando ganan su primer competencia y nadie les enseñó a lidiar con la lana y con la fama. Sí. Y de ahí a 4 años, pues te vas a las orgías que ya sabemos que se organizan en las Olimpiadas. Imagínense que van a ver también. Vas a un lugar donde van los hombres y las mujeres con los mejores cuerpos, pero además todos van esperando esos 4 años, como bien nos dice nuestra invitada, la psicóloga Rosalba Hernández, pues esperando ver al chico de la última Olimpiada que nos ligamos y nos dimos un beso y ahora a ver si pasa algo más, pero él trae una novia y entonces llega un momento en que son fiestas verdaderamente romanas las que suceden en estas Olimpiadas griegas pero con personas que a lo mejor no han sabido, bien dices, desde la psicología, ser orientados y orientadas, precisamente en uno de los temas es su sexualidad, ¿no? Claro. Y es que además, como lo hemos tocado en otros temas y en otros programas, Juan, el tema de la salud mental lo dejamos, es más, ni siquiera lo tocamos. No interesa cuando el estar mentalmente bien nos permite estar en un equilibrio y sobre todo en este tipo de competencias en las que estamos bajo una presión terrible, es decir, algo sobrehumano, la verdad, por todo esto que estamos contando, ¿no? Que no les permitimos cosas que cualquier humano podría hacer. Claro. Y saben ahí también lo tremendo que es que estos atletas desde muy pequeños puede que, por supuesto, que ellos también se formen el sueño, ¿no? De querer llegar a estos niveles o a competir de esa manera, pero se van mezclando con los sueños de los papás o los sueños de los entrenadores, ¿no? Porque también el entrenador gana algo si su atleta, su competidor, sigue avanzando, ¿no? Claro. Y si de dinero hablamos, las federaciones probablemente les paguen el 4 o 5% de las millonadas que ellos pueden tener. Datos curiosos también hay con eso, porque los atletas mejor pagados son hombres, de más de 100 millones de dólares que pueden ganar por patrocinios. Las mujeres, según los datos de Forbes, por ejemplo, las mujeres llegan a un máximo de 38 millones de dólares, comparado con los hombres, 150 los hombres, ¿no? O sea, es una diferencia abismal. Pues, y que como dices, refleja lo que sucede en la sociedad. Sí, terrible. Y como dices, ¿no? O sea, un adolescente, una Simón de 14 años, pues no sabía cómo medir esto, ¿no? O sea, no sabía que de pronto iba a tener esa fama. Su novio en alguna ocasión comenta, ¿no? O sea, yo nunca pensé ver a mi novia en los anuncios, en las revistas, y de pronto era como no saber qué hacer con ello, ¿no? ¿Cómo se maneja?
son vidas en los adolescentes muy complejas, ¿no? Que sí necesitan de acompañamiento y de atención. Por supuesto que llegan a estos puntos en los que ya no toleran o ya no aguantan y están cansadas, ¿no? Cansados. Otra cosa también de los atletas es que si se fracturan, si algo les llega a ocurrir y ya no pueden seguir compitiendo, los patrocinios los retiran y entonces pues, tienen menos ingreso económico. Si se embarazan las mujeres, o sea, Nike le retiró el patrocinio a una corredora que hizo también alzar su voz hace unos años porque se embarazó. Se refleja en el mundo del deporte y de las Olimpiadas el mundo de nuestra sociedad. Y Rosalba, ¿qué reflexión podemos hacer también de la participación de los atletas abiertamente LGBTTI+Q que han competido en estas Olimpiadas Tokio 2020? Porque déjenme decirles que de acuerdo a una investigación realizada por el sitio web Online Gambling, que aproximadamente 162 de las y los 11,000 atletas que participan en los Juegos Olímpicos 2020 son abiertamente de la comunidad LGBTTI, lo que representa más del doble que compitieron en las Olimpiadas de Río 2016. Y como en el segmento pasado, Rosalba, tú nos decías lo que estaba sucediendo en dado momento con mujeres trans que han estado compitiendo, el caso de este chico gimnasta también que ha sido víctima de discriminación por parte de una competidora mujer. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo creo, Edith, Juan Carlos, creo que es importante o tendría que ser importante recordar el objetivo de la reunión olímpica, por ejemplo, ¿no? Que se supone que es la unión entre naciones, la unión entre personas, ¿no? O sea, personas. No habla y no dice de justo si se va a tratar de una competencia heterosexual, homosexual, o sea, no habla de ninguna de ellas, ¿no? No habría necesidad ni siquiera de tomar el tema, pero se vuelve necesario dada la situación lamentable y a veces discriminatoria que viven nuestros competidores, ¿no? Yo creo que es innecesario ubicar o tener como en mente presente quiénes son, de qué preferencia sexual, dado que esto no tendría una mayor implicación en su ejecución. Repito, un competidor, un deportista de élite, lleva al máximo sus capacidades y cada vez más, sin importar si es hombre o es mujer. La capacidad la tiene. Y por supuesto que tampoco interesaría con quién vive y cómo vive, ¿no? De quién se enamora, porque entonces nos vamos a poner a decir, si le gustan los tlacoyos o las enchiladas potosinas, no va. Claro. Y vamos a hacerle pruebas para ver si le gustan las enchiladas potosinas, porque no va. Querida Rosalba Hernández, muchísimas gracias por tu participación en este programa sobre las Olimpiadas y género, el deporte y género, porque nos permite hacer una reflexión mucho más profunda que solo verlas y quedarnos con análisis muy superficiales. Así es, tienen todavía 3 días para hacer esta reflexión de todas las competencias que se van a estar dando. Esperemos que el auditorio haya disfrutado de esta conversación sobre estas Olimpiadas y que tengan otra mirada a partir de este momento en próximos Juegos Olímpicos que se nos vienen. Gracias por estar aquí, Rosalba. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y a los que nos escuchan. Muchas gracias, querido público. Yo soy Juan Carlos Hernández Meijueiro. Edith Rojas, nos escuchamos la próxima semana. Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa a través del podcast que pueden descargar en el sitio web www.e-medioradio.edu.mx o en iVoox nos encuentran como Sexualidad en tu propia voz. Buenas noches. Sexualidad en tu propia voz. Historias, mitos y revolcones del pasado que resuenan en el presente. Sexualidad en tu propia voz. Históricamente orgásmico.
Agradecemos al público que nos sintonizó y al equipo de producción: Luis Luna, Alejandra Montes de Oca, Óscar Solís, Samantha Bautista y William Sandoval. Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Graciela Ramírez.